Buenos días, mi nombre es Gabriela Graterol y en esta ocasión les voy a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones. Tengo como facilitadora a la doctora Dulce Morgado, encargada de la Cátedra de Obligaciones 3 de la sección 1. Ahora pasaremos a la exposición. Antes de hablar del incumplimiento culposo, debemos entender que es el incumplimiento de una obligación, la cual es la inejecución de la misma. Esta puede ser parcial o puede ser total, puede ser temporal o puede ser permanente. Ahora bien, en el incumplimiento culposo encontramos los elementos. Estos son de naturaleza objetiva y de naturaleza subjetiva. En la naturaleza objetiva nos dice que es el incumplimiento de una obligación, lo cual es igual a la inejecución total de la obligación. Mientras que en la naturaleza subjetiva es la culpa, la cual se define como la violación legítima engañada o como la violación de una obligación preexistente. En la doctrina del derecho, la clasificación de la culpa ha sido pautada a diferentes puntos de vista. En el primer punto de vista encontramos según consiste la actividad sea positiva de hacer o negativa de no hacer. En esta clasificación encontramos lo que es la negligencia y la imprudencia. En la negligencia ocurre cuando el deudor no desarrolla una actividad que estaba obligado a ejecutar o, si bien la realiza y actúa, lo hace de forma ineficiente. Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona observa a un ciego dirigirse hacia un precipicio y no le advierte, o si lo hace cuando ya es demasiado tarde. En el caso de la imprudencia, ocurre cuando el agente del daño realiza una actividad o mantiene una conducta que no debería de mantener. En este caso puede ser un ejemplo cuando una persona va conduciendo un automóvil a 40 km/h por una vía por la cual hay una escuela, en la cual transitan niños y pueden ocurrir un accidente. Como segunda clasificación tenemos, se refiere a los actos intencionales o dolosos o propiamente culposos. En estos encontramos lo que es la culpa lato sensu y la culpa stricto sensu. La culpa lato sensu no es más que el dolo, mientras que la culpa stricto sensu es la culpa. Y como tercera clase de culpa encontramos según su gradación o según su grado de gravedad. En este encontramos lo que es la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Cuando hablamos de culpa grave nos referimos a una persona que no puso ni siquiera el debido cuidado que tiene una persona negligente cuando se le encomienda algo. Cuando hablamos de la culpa leve nos referimos a un descuido que hubo dentro del negocio encomendado. Cuando hablamos de la culpa levísima nos referimos a un descuido que tuvo la persona a la cual se le encomendó algo. En este caso, esa persona tiende a ser una persona muy sagaz y muy eficiente, lo cual se le conoce como culpa levísima porque no fue grave lo que sucedió o no tuvo una consecuencia tan amplia como lo puede tener cuando existe una culpa grave o una culpa leve. Asimismo, encontramos dentro de lo que es el incumplimiento culposo lo que es el carácter del incumplimiento culposo. Este se deriva de la culpa del deudor. Ahora bien, este punto tiene ciertas características, tiene 3 características para ser exacto. La primera característica comprende tanto los actos intencionales o dolosos del deudor como los actos propiamente culposos, es decir, la negligencia y la imprudencia. Nos habla de que se comparará la conducta desarrollada del deudor al momento del incumplimiento de la obligación con una figura abstracta, en este caso el pater familias, en alguna situación similar. Y por tercera característica tenemos que el deudor será responsable del incumplimiento cuando éste se deba a cualquier grado de culpabilidad. Asimismo, dentro del incumplimiento culposo también tenemos diversas causas de casos no imputables, como lo es el caso fortuito y la fuerza mayor. En el caso del caso fortuito, nos dice que es un evento que a pesar de que lo podemos prever, no se podía evitar, mientras que en la fuerza mayor no se podía ni prever y tampoco se podía evitar, Asimismo, tenemos lo que también se conoce como el hecho del príncipe o acto del Estado. Comprende todas aquellas disposiciones prohibidas o imperativas emanadas por el Estado por razones de orden público. Así bien, también tenemos lo que es el hecho del tercero. El hecho del tercero puede constituir una causa no imputable. Si el hecho del tercero ha sido la única causa del daño, no hay relación de causalidad entre el daño y el hecho del agente del daño. Asimismo, también tenemos lo que Uno de los puntos a tratar dentro del tercero es el tercero y el acreedor.
Este punto nos dice que cuando el pago es realizado por el solvens, el acreedor no tiene más remedio que aceptar el pago, siempre y cuando sea con la finalidad de extinguir la obligación y no incurrir en mora. El tercero y el deudor. Esto nos dice que los distintos efectos que se atribuyen al pago del tercero van a estar determinados por la actitud que tome el deudor con respecto a este pago. El deudor puede aprobar o conocer el pago, o también puede ignorarlo. Según sea la actitud del deudor, el tercero tiene diferentes acciones a su alcance para hacer valer su crédito después de haber pagado la deuda ajena. Luego tenemos lo que son el efecto del pago del tercero. Como tal, el efecto principal del pago del tercero es la extinción de la obligación ajena, produciéndose al mismo tiempo otros efectos que tienen origen de ese pago. El pago a terceros. Cuando hablamos del pago a terceros, hablamos de la persona legitimada para recibir el pago, con capacidad suficiente que no es más que el destinatario del pago, el cual puede ser el acreedor original o haber venido a colocarse en la posición anteriormente ocupada por este, ya sea por la relación mortis causa o por la relación inter vivos, sea cesión de créditos o subrogación. Se hace un tanto compleja la figura del acreedor, ya que puede sufrir una serie de vicisitudes. Por ejemplo, la incapacidad del acreedor, el ser sustituido por un tercero legitimado o no para recibir el pago. Es la pérdida de la cosa debida. Se entiende como una obligación porque tiene como objeto una cosa determinada. Si ésta queda fuera del comercio o se pierde, queda ignorada absolutamente su existencia, sin culpa alguna por parte del deudor. Espero que esto les haya servido.